Bienvenidos todos a nuestra hora NEA de este miércoles 27 de enero del 2021, siendo las 19 horas. Agradeciendo a todos ustedes su asistencia en este nuevo formato que hemos venido experimentando ya por segunda ocasión, formato de 1 hora. Esperamos pues se acomode mejor a sus horarios y bueno, nos permite enfocarnos de una manera particular a los temas que estamos tratando. Esta tarde-noche, vamos a hablar de perspectivas económicas para este año, el 2021. Para ello nos acompañan Juan Carlos García Viejo y nuestro buen amigo Walter Buchanan, que además es miembro NEA desde hace ya un buen rato. Y junto con ellos, Armando Nuricumbo va a intervenir, un amigo nuestro, miembro del comité directivo de NEA, moderando tal vez la sesión de preguntas y respuestas y haciendo alguna intervención durante la presentación de Juan Carlos y de Walter. Pero antes de pasarles el micrófono, me permito leer un poco de la semblanza de nuestros presentadores. Juan Carlos García Viejo es licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac. Él fue parte del despacho de ingeniería financiera iStructure, donde se llevan a cabo procesos de banca de inversión, numerosas emisiones de certificados bursátiles fiduciarios para empresas financieras no bancarias. Posterior a ello, Juan Carlos, vamos a ver acá, perdón, es que se me atravesó una pantalla. Ahí está. Juan Carlos funge como economista global en Grupo Financiero Banorte. Bloomberg también otorga a su área un reconocimiento por estar dentro de los 10 mejores pronosticadores para las variables económicas de Estados Unidos por varios trimestres. Actualmente Juan Carlos es asesor financiero en Vector, casa de bolsa, donde administra activos de entidades gubernamentales, así como de personas físicas y morales. Bienvenido, Juan Carlos. Walter Buchanan Castañeda es CFA, Certified Financial Advisor, y es director de inversiones y socio en SafeMo, plataforma web con registro como asesor en inversiones independientes, donde junto con el comité de inversiones gestiona portafolios de los clientes de la firma con estrategias de asset allocation. Él estudió administración financiera en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con más de 9 años de experiencia en inversión. En 2018 obtuvo la designación CFA Charter Holder por parte del CFA Institute, la distinción más alta en la profesión de administración de inversión. Sin más, les doy la bienvenida a Walter, a Juan Carlos y a Armando, están ahí también. Les entrego el micrófono y le pido a todos los demás que desactiven sus micrófonos, sus cámaras, para dejarlos a ellos solitos haciendo su presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias, Jesús. Walter, Juan Carlos, gracias. Es un placer estar moderando este panel el día de hoy y pues creo que es una plática que siempre genera mucha expectativa en cuanto a qué podemos esperar para este año, ¿no? En temas económicos, y más en un año en el que nos vamos apenas, pues, si todo va bien, a empezar a recuperar de esta disrupción tan grande que tuvimos el año pasado a consecuencia de la pandemia de COVID, ¿no? Entonces, si me lo permiten, me gustaría proponerles que empecemos la plática primero a nivel global, que es lo que esperamos ver este año en temas económico-financieros a nivel global, para de ahí movernos un poco hacia la región, ¿no?, de Latinoamérica, y después concentrarnos en México y sus principales socios comerciales, que son Estados Unidos y Canadá a nivel de Norteamérica. Como sabemos, pues todo este tema se ha convertido en una crisis que empezó con una crisis sanitaria y ahora estamos viendo si se resuelve la crisis económica.
y esperemos que esto no llegue a una crisis financiera por temas de carteras vencidas, empresas problemadas y demás. Pero no sé si Walter, Juan Carlos, alguno de ustedes quisiera empezar con cómo ven la economía global para el año 2021. Adelante, Juan Carlos. No te escuchas, Juan Carlos. Hay un tema de audio, Juan Carlos. No te escuchamos, Juan Carlos. No. Si quieres, a lo mejor no sé si tengas que volver a conectar, Juan Carlos, o moverle algo ahí a tu audio. Y si quieres, mientras si haces eso, si quieres, Walter, vamos contigo. Sí, perfecto. Bueno, pues como ya todos sabemos, venimos, bueno, se espera que este año sea el año que salgamos de recesión económica global, se espera que sea el año que superemos la pandemia y me parece muy interesante apoyarme en esta gráfica que pude ver en una presentación de Vanguard, que incluso la presentación se llamó Llegando el Amanecer, donde pues estamos viendo algo muy curioso, ¿no? Porque estamos viendo economistas que se están convirtiendo en expertos en pandemia, porque pues la recuperación va a depender totalmente de la cobertura de vacunación y de la eficacia de las vacunas, ¿no? Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que las vacunas de Moderna, de Pfizer, tienen una efectividad superior al 90%, la de Moderna arriba del 95%. Y bueno, sabemos que en las economías desarrolladas, pues tienen la capacidad para desplegar un esquema de vacunación en la población. Hay un tema con el porcentaje de la población que está dispuesta a vacunarse, pero aún así, pues el porcentaje que duda sobre si se pondría la vacuna o el porcentaje que rechazaría ponerse la vacuna, pues no es tan alto como para que no se logre una inmunidad una vez que se apliquen las vacunas, pues además de que también pues tenemos una inmunidad natural de la gente que se contagia y se recupera. Entonces me pareció muy ilustrativa esta gráfica donde pues ponen el nivel de recuperación o ligan la recuperación económica a la cobertura de la vacuna, que bueno, se espera que por ejemplo en Estados Unidos vacunen a más del 50% de la población pues entre el primer y el segundo semestre de este año, y pues ya sabemos que pues ellos tienen acceso a las vacunas más efectivas, ¿no? Entonces es muy probable que logren la inmunidad poblacional pronto, a diferencia, por ejemplo, digo, me voy a adelantar un poquito, pero a diferencia de mercados emergentes, que pues los mercados emergentes tienen que estar comprando vacunas con efectividad más baja, que aún son efectividades altas de más del 60%. Bueno, en el caso de CanSino todavía no se conoce la efectividad, todavía está en fase 3, pues, sin embargo ya está aprobado su uso de emergencia en algunos países, pero también pues en países en vías de desarrollo, como el nuestro, pues mucho va a depender de la cobertura que pueda tener la vacuna. Digo, este es algo muy mencionado, probablemente ya lo habían escuchado en otro lado, pero sí, todo va a depender mucho pues del ritmo de vacunación que tengan los países, que se espera que mercados desarrollados pues apliquen las vacunas a un ritmo bastante rápido. Juan Carlos, ya ¿Me escuchan ahí? Sí, ya te escuchamos. Ahora sí, Juan Carlos, perfecto. Ok, bueno, respecto a este tema me gustaría agregar dos cosas. Primero, los estaba saludando. Muchas gracias, Jesús, Armando, Walter, un gusto compartir con ustedes este panel. Pues sí, esto que mencionas de la vacunación es bien importante. Aquí hay una cosa que me gustaría agregar. El 70% de la población, de acuerdo a varios especialistas en el tema, el 70% de la gente tendría que estar vacunada en cierta región para que se pueda llegar a romper esta cadenita de contagios. Entonces, justamente
en mercados emergentes va a ser más difícil lograr esto. De hecho, el efecto de la vacunación no es tan rápido como uno pensaría. Incluso hay países como Israel y los Emiratos Árabes donde se aceleró muchísimo el proceso de vacunación, pero los contagios siguieron por varios meses, semanas o meses, y entonces después ya nos encontramos con que los contagios comienzan a descender de manera importante, pero esto tardó un tiempo. Entonces eso es algo que debemos considerar, sobre todo porque en la primera parte de este año seguiremos con confinamientos y en mi opinión hasta la segunda mitad de este año es cuando ya empezaremos a tener mayor actividad, a lo mejor en algunos sectores como el turismo. Por último, me gustaría agregar respecto a este tema que México está muy mal rankeado en lo que respecta a la vacunación, por supuesto, que solamente se han aplicado menos de una dosis por cada 100 personas. Comparado con otros países, esto está súper rezagado. Y por otro lado, la tasa de mortalidad, que es sumamente alta, al igual que la tasa de pruebas positivas, que supera el 40%. Entonces, eso lo único que quiere decir es que se hacen muy pocas pruebas y que la gente que se hace pruebas obviamente es porque tiene algún síntoma y lo más probable es que sí lo tenga. Pues sí, 2020 va a pasar a la historia como el año en que los economistas tuvieron que aprender medicina y volverse expertos en vacunas también. Y sí da un poco de pena ver, digo, yo vi la estadística el otro día, Estados Unidos creo que en una semana vacunó 1 millón de personas, ¿no? Cuando iniciaron el programa, y es posible que en los próximos meses el ritmo de vacunación sea incluso mayor. Y aquí en México veía el número ayer, creo que aplicamos 6,000 o algo así, ¿no? Entonces, la discrepancia entre esos números es alarmante, y creo que, pues si no es un esfuerzo conjunto del sector público y privado, va a ser muy difícil llegarle a números que realmente hagan una diferencia, ¿no? También estaba viendo que allá te puedes ir al Walmart o a la farmacia de la esquina, etcétera, y ya por lo menos en algunas ciudades grandes es posible que te pongan la vacuna tan rápido y tan cerca como si fueras a comprar el súper, ¿no? Pero entonces, ¿creen que 2021 el nombre del juego va a ser vacunación y qué tan rápido podemos llegar a esta tan deseada inmunidad de rebaño? ¿O hay algún otro tema que vean que pueda afectar la economía global? Pues evidentemente hay otro tema. La verdad, pues tanto el gobierno de Estados Unidos, o sea, tanto el Tesoro como la Reserva Federal, pues tuvieron una respuesta muy rápida al apagón global. Creo que vale la pena pues también compartir cómo está parado el mundo en contraste con, por ejemplo, la gran crisis financiera de 2008, ¿no? O sea, a pesar de que vivimos una recesión inducida, algo que jamás había pasado en la historia moderna, gracias a los apoyos, los estímulos que estuvimos viendo en países desarrollados, por ejemplo, pues todos los programas que sacó la Fed, que le mandaron cheques a la gente directo por correo, a las personas que se quedaron desempleadas, que mandaron muchísimo dinero para las empresas también, como programas asistenciales para los empleados que pues tenían que o despedirlos temporalmente o definitivamente. Creo que esto ha ayudado muchísimo a que esto no se haga un efecto bola de nieve como pasó en la crisis de 2008, ¿no? Provocada por la burbuja hipotecaria. Y esto lo podemos ver con las solicitudes de quiebra de negocios en los últimos 12 meses. Al tercer trimestre de 2020, pues el número era muy inferior a lo que se llegó a alcanzar en la crisis financiera global, ¿no? Digo, la otra cara de esta moneda es que esto todavía no termina y seguramente en los próximos meses, en lo que se alcanza la inmunidad de rebaño, como decía Juan Carlos, que yo también coincido, pues esto va a ser hasta el segundo semestre de 2021, quizá, hablando de países desarrollados, quizá hasta el cuarto trimestre de 2021, pues podríamos ver incrementos en este número, ¿no? Pero a un año de
pues de estar en pandemia, y en marzo vamos a cumplir un año de que empezamos con las cuarentenas en Estados Unidos. En Europa empezaron un poquito antes. Las quiebras no han sido de la misma magnitud que fueron durante la crisis financiera. Esto por la rápida respuesta de los bancos centrales, que pues esto también trae preocupaciones, ¿no? Seguramente hemos escuchado, sobre todo a creyentes de la Escuela Económica Austriaca, pues muy preocupados por la hiperinflación que se va a venir por tanto dinero que están imprimiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, en Alemania prácticamente pues le están regalando dinero a toda la población, pero pues esto ha permitido que la economía salga a flote. Estímulos monetarios, estímulos fiscales, que pues al rato que hablemos de Latinoamérica, seguro Juan Carlos o yo les vamos a mencionar que pues el tema de México es que no, la recuperación va a ser más lenta justamente porque no hubo pues ni estímulos fiscales. Sí hemos tenido una respuesta monetaria, pero no tiene nada que ver con la respuesta de mercados desarrollados, ¿no? Digo que no podríamos tener una respuesta de similar magnitud porque nuestra moneda no es activo de refugio ni es moneda reserva. Sin embargo, pues en México, pues el paquete fiscal realmente fue muy pequeño, ¿no? O sea, prácticamente nulo. No sé qué más puedas comentar, Juan Carlos. Sí, este es un tema bien importante, la parte de los estímulos. Como bien mencionas, las economías avanzadas han logrado implementar programas de estímulo tanto fiscal como monetario. Esto difiere un poquito de lo que observamos a lo mejor en otras de las crisis más importantes de la historia. Si nos fijamos en 1929, tuvimos una crisis económica muy fuerte que duró varios años y eso afectó principalmente a las variables económicas. En la crisis de 2008 vimos más un tema de bolsa, fue un tema más de confianza que se perdió obviamente en el sistema financiero, pero que muy rápido se recuperó por el estímulo monetario. Ahí fue donde se implementó por primera vez el estímulo de compra de activos, que justamente es lo que está mencionando, lo que está poniendo ahí Walter en la gráfica. A partir de eso fue que empezamos a ver cómo el mercado se recuperaba casi al mismo paso que se incrementaba la oferta monetaria, por así decirlo, porque al final es efectivo que se mete al mercado y es pura liquidez que se adquiere y al final lo que se genera es que sacan instrumentos de deuda del mercado y meten liquidez. Entonces, si lo vemos de esta forma, esto ha generado una toma de riesgos bastante importante a partir de 2008-2009 y fue un rally de las bolsas que duró casi 10 años, hasta antes del COVID. Entonces, en este sentido, pues bueno, en esta crisis se conjugó el efecto fiscal y el efecto monetario. Fueron los dos estímulos y de esta forma salieron muy rápido las bolsas. Sin embargo, pues tenemos un tema de salud que es lo que impide que tuviéramos una recuperación más rápida, porque de no ser así, con tanto estímulo estaríamos fuera ya de este tema y la economía comenzaría a recuperarse de una forma mucho más rápida. A lo que se refería Walter del estímulo en cuanto a México y otras economías de Latinoamérica, eso ya lo veremos más adelante, pero es la falta de espacio para poder dar mucho más estímulo del que se está dando. Quizás una pregunta que me gustaría hacerles en esta parte global. Pues tengo muchos amigos se muestran muy sorprendidos del tamaño del estímulo que se ha dado primero en Estados Unidos y luego en otras economías desarrolladas. O sea, ¿hasta cuándo llega el límite en el que se puede imprimir más dinero sin que esto les cause un problema de inflación o un problema de falta de credibilidad de su moneda, ¿no? Y todos sabemos de este tema de que, bueno, el dólar tiene la gran ventaja de ser la moneda de reserva global, pero no sé si quisieran comentar un poquito de cómo funciona este tema de que el dólar es la moneda de reserva global y por eso pueden cometerse algunos pecadillos que en otras economías y en otros países, pues ya estarías en un tema de sobrecalentamiento de la economía o de devaluación, etcétera, ¿no? No sé si alguien quiera comentar un poco sobre ese tema.
Bueno, si quieres, yo comento al respecto. Pues sí, el dólar es una moneda muchísimo más operada que el peso, a pesar de que el peso es de las monedas más operadas en cuanto a mercados emergentes. Pero de cualquier forma, eso que mencionas del estímulo que pueden dar es bien importante porque si se genera nuevo dinero en cuanto a dólares, pues sí, tiene un impacto a lo mejor en el tipo de cambio, etcétera. Pero en Estados Unidos, desde que pusieron el objetivo de inflación de 2%, en la gran mayoría de los años no han llegado a ese objetivo. Siempre se han quedado por debajo. Incluso después de este incremento tan importante en el balance de la Fed, que era lo que veíamos en la gráfica anterior. Entonces, esto les permite imprimir dinero sin tener inflación. Y eso lo que hace es, obviamente, generar un ámbito de mayor liquidez que a veces impulsa a todo el tema económico. Entonces, si lo vemos de esta forma, la parte también fiscal luego se financia del estímulo monetario que se está dando. O sea, la Secretaría del Tesoro hace todos estos bonos para financiar todos los programas que está dando y al final la Fed es quien acaba comprando estos bonos. Entonces, son pecadillos como lo que tú mencionas, pecadillos que se pueden cometer en ese país. Si lo hiciéramos en otro país como México, tendríamos una depreciación importante de la moneda y esto muchas veces genera inflación. De hecho, en México hemos tenido varios casos de estos. Entonces, lo que más se teme es justamente de la estabilidad de los precios y por eso ha sido tan importante que Banxico mantenga su autonomía y que únicamente se preocupe por la inflación. Porque si se preocupara también por el crecimiento económico, tendríamos tasas más bajas, pero a un costo de estabilidad, ¿no? A veces una inflación alta es más dañina que un crecimiento bajo. No sé si quieres comentar algo, Walter. Sí, o sea, en cuanto a la inflación en mercados desarrollados, como ya lo dijo Juan Carlos, pues en los últimos, o sea, en los últimos 30 años hemos visto una tendencia a la baja de las inflaciones, cada vez son más bajas, cada vez le cuesta más trabajo a los bancos centrales llegar a sus objetivos de inflación, que pues esto también las últimas investigaciones indican que ha tenido mucho que ver el factor tecnológico, por ejemplo, y también en los últimos años, pues también ha tenido un impacto bastante positivo para los consumidores el precio del petróleo, ¿no? Que pues, bajó de 100, 120 a, pues tuvo un crash en 2015, ahorita lo tenemos en niveles alrededor de 50, con la pandemia nuevamente volvió a tener un crash. Pero bueno, todo esto ha contribuido a que pues en el mundo en general hayamos visto una inflación a la baja e inflaciones muy controladas. También algo que cabe destacar es que pues Estados Unidos se puede dar este lujo porque lo que impacta la inflación en Estados Unidos es el sector de servicios, no tanto el sector de commodities. Por ejemplo, aquí a Banxico le preocupa que la inflación la puedan empujar los costes logísticos, porque pues con la pandemia, con el traslado de las vacunas, con los cierres que hubo, pues hay un desorden logístico global, no hay ya contenedores de China para mandar al resto del mundo, pero si bien esto es algo que sí nos impacta en México y que sí preocupa al Banco Central, pues en Estados Unidos no hay un pass-through hacia la inflación, ¿no? Entonces, por eso pues los bancos centrales se han permitido programas de estímulos tan fuertes, porque pues, se ha visto que la inflación en estos países se ha recompuesto, pesa ya más los sectores de servicios, y pues por eso los programas fiscales, los estímulos fiscales y los estímulos monetarios hasta ahora han funcionado sin que se genere una mayor inflación.
Y lo que preguntabas, Armando, ¿cuál es el techo? Pues realmente no podemos saber cuál es el techo. O sea, cuando se creía que los niveles de 2008 eran el techo, pues vino la pandemia y los estímulos han sido pues significativamente mayores, ¿no? Más del doble a una velocidad increíble. Prácticamente Jerome Powell, algunos creen que entre líneas ha dicho pues que no hay límite, ¿no? Y a muchos les da miedo que esto pueda crear un riesgo moral, que esto pueda crear un confort en los participantes del mercado, creyendo que la Fed siempre va a salvar a los inversionistas, ¿no? Como cuando se formó la burbuja.com existía el put de Greenspan, ahora dicen que está el put de Powell, ¿no? Dispuesto siempre a salvar los mercados y salvar la economía. Ahora, también no es como que se pongan a imprimir dinero como Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó a tener pues, inflaciones bastante desenfrenadas, o como Zimbabue, que hay billetes de 1 billón de su moneda local, sino que lo hacen a través del mecanismo que dijo Juan Carlos, retiran deuda del mercado de los bancos, colocan liquidez en el sistema financiero y pues esto lo que hace es que, bueno, o lo que intentan es que fluya más el crédito y se reactive la economía, ¿no? Pues el límite pues, supongo que lo vamos a descubrir en los siguientes años, ¿no? Pero aún así todavía no es muy difícil que el dólar se vea extremadamente afectado por estos programas, porque pues hoy por hoy no podemos decir que hay un competidor como moneda de reserva contra el dólar, ¿no? Digo, está el euro, pero no hay un reemplazo contra el dólar. Perfecto, perfecto, Walter. Y un recordatorio a nuestros amigos, si nos quieren ir enviando sus preguntas aquí por el chat, y yo las voy a ir dosificando, digamos, en este tema de global, Latinoamérica y México. Si quieren ya para ir cerrando el tema global, ¿cómo ven entonces la perspectiva de crecimiento de este año? Creo que en números generales la economía global cayó que 5 o 6% el año pasado, quizás este año se va a recuperar 4%, y a nivel de bolsas, ¿sienten que este es un año todavía para ser bullish o es un año más bien ya de precaución? Pues bueno, según el Fondo Monetario Internacional, vamos a tener un crecimiento mundial de alrededor del 5%, luego de una caída del 4% en el año pasado. Eso quiere decir que más que compensaría la caída. Sin embargo, hay que meterse a las cifras para ver bien qué es lo que está pasando, porque China no decreció este año. Es más, creció arriba del 2%. Y para este año se espera que crezca alrededor del 8%. Entonces, en realidad, China es el motor ahorita de la economía global. De hecho, las economías avanzadas, tal como Estados Unidos o la eurozona, no van a recuperar su nivel previo de actividad a la pandemia hasta el 2022. Entonces, esto nos dice que, pues obviamente, la economía no se va a ver recuperado todavía. Incluso en México, yo estimo que sería hasta 2023 cuando veríamos el nivel de actividad previo a la pandemia. Entonces, pues bueno, sabemos que la bolsa no es muchas veces un proxy de la economía. De hecho, hay veces en las que se mueve bastante diferente y ya lo vimos el año pasado. Mucha gente que ve el análisis fundamental, que era como antes más invertía, hoy en día podemos ver que el análisis técnico o incluso la pura especulación genera más rendimiento que estar invirtiendo de forma fundamental. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. De hecho, los estímulos es lo que más ha impulsado a las bolsas. Las bolsas yo diría que son incluso adictas al estímulo. Pero en el año pasado vimos algo muy curioso, porque cada que salía Jerome Powell o salía alguien del secretario del Tesoro o demás, venía una caída de las bolsas después del anuncio de algún estímulo. Y eso era porque todavía no se sabía la gravedad de la situación. Pero una vez que el mercado detectaba cuál era la gravedad, entonces
por eso justamente venían esas caídas, y poco a poco el estímulo fue entrando. Lo que mencionaba Walter, por ejemplo, los cheques de estímulo, que es prácticamente dinero para la gente. Eso es algo que todavía no podemos hacer en México, y yo creo que por mucho tiempo no lo podremos hacer por el espacio fiscal que existe. Y también por la parte monetaria, que muy rápido se bajaron las tasas y muy rápido se incrementó el balance. Entonces, ¿qué nos espera este año en las bolsas? Pues nos espera una subida adicional. Sin duda, las bajas tasas de interés incentivan la toma de riesgos, porque los portafolios de inversión no pueden estar invertidos en treasuries que pagan menos del 1% anual. Entonces, en este sentido, pues las bolsas van a seguir subiendo porque es una manera de especular y de tener mejores rendimientos. Hay otros activos como el oro, que el oro se ve beneficiado cuando vienen periodos de inflación, de hiperinflación o inflación un poquito más elevada de los objetivos. Sin embargo, ahorita pues parece que todavía no es un momento en el cual se venga una hiperinflación. Si en 2008-2009 no hubo inflación después de ese incremento en el balance, yo no veo que venga una inflación tan elevada en los próximos meses. Y pues bueno, entonces las bolsas van a seguir subiendo, las utilidades han mejorado, las perspectivas para las empresas han mejorado, pese a que algunas no estén en los niveles previos a la pandemia, como pueden ser las acciones de turismo, las acciones industriales. Creo que ahorita se ha promovido el hecho de invertir en bolsa, incluso los ratios de precio-utilidad están bastante elevados. Podemos ver que el Standard & Poor's está muy por arriba de su nivel histórico. Estamos hablando de 40 veces precio-utilidad, comparado con 20 veces que es el promedio histórico, al menos de los últimos años. Entonces, pues bueno, si se ven algunos factores de estos y si invertimos solamente por análisis fundamental, deberíamos de estar fuera del mercado. Pero como hemos visto últimamente con ciertas acciones, como pudiera ser la de GameStop, que ya la mencionaron por ahí en las preguntas, ese es un hecho muy curioso, porque es una empresa destinada a la quiebra, porque es una tienda de videojuegos física, son tiendas físicas. Entonces ahí lo único que se podría vender, que ya también se vende en otro lado, es las consolas nuevas. Entonces los juegos físicos ya casi no se venden, ya todo es por internet. Y pues bueno, lo único que ha pasado aquí es que los fondos, los hedge funds, estaban con posiciones cortas en esta emisora y en otras más. Y al momento en el que los chats de StockTwits o Reddit empiezan a carburar y empiezan a traer mayor atención, los inversionistas nuevos, porque ha habido un flujo impresionante de nuevos inversionistas a las plataformas como Robinhood o como Ameritrade, todas estas plataformas que no cobran comisiones. Entonces ahí lo que se genera es que entre todos es un esfuerzo colectivo para lograr tronar esos cortos. O sea, cuando los cortos tienen un stop loss hacia arriba y se alcanza, para cubrir esos cortos hay que comprar nuevas acciones. Entonces eso lo único que hace es impulsar más al precio hacia arriba. Y eso es lo que hemos visto con emisoras como GameStop o como Bed Bath & Beyond o como AMC Cinemas. Y es un fenómeno que pocas veces, si no es que en la memoria reciente, no se había suscitado. Pero muy rápidamente ya están tomando medidas en cartas en el asunto los jugadores del mercado. Entonces, particularmente los senadores ya se pusieron del lado de los hedge funds y ya quieren regular todo este tema. Incluso en algunas de estas plataformas ya no dejaron comprar de estas emisoras. Eso es bien relevante porque normalmente los hedge funds, si llegan a buscar algún activo, ya sea a la baja o al alza, definitivamente logran su cometido porque actúan efectivamente, igual que estos pequeños inversionistas
que por primera vez le han demostrado a los hedge funds que también ellos con montos pequeños, pero juntos, pueden dictar el rumbo del mercado. No sé si nos quieres comentar algo, Walter. Sí, comentaste pues, varias cosas muy interesantes. Comentabas que fundamentalmente habría que salir del mercado accionario, pero pues que hay que estar dentro por los estímulos. Y yo aquí difiero porque, pues sí, o sea, tenemos valuaciones altas. A mí no me gusta ver el price earnings, o sea, el precio sobre utilidad de un año o el forward, porque esto trae mucho ruido. Me gusta ver el ajustado de Shiller. Y pues sí, efectivamente, pues aquí vemos el azul es de Estados Unidos, pues estamos en un nivel muy alto. De hecho, estamos en un nivel más alto que la crisis de 1929. O sea, esto es que lo que invirtamos en las empresas de Estados Unidos, del Standard & Poor's 500, se van a tardar 33 años en regresarnos nuestra inversión con utilidades. La única vez que ha estado más alto que este nivel fue la crisis.com, que he platicado con algunos de ustedes y les tocó vivirla en carne propia, donde pues era una locura y cualquier empresa, o sea, una tiendita de abarrotes se ponía tienditadeabarrotes.com sin ni siquiera tener página de internet y subía tipo GameStop, ¿no? Que estaba comentando Juan Carlos. Pero si nos ponemos a ver las tasas de interés, cómo están las tasas de interés ahorita, pues nos damos cuenta de que están en un nivel muy bajo, súper bajo. O sea, estamos hablando de que los bonos del Tesoro a 10 años te están pagando el 1% en Estados Unidos en dólares. O sea, estamos hablando de tasas reales negativas, porque si le quitas el objetivo de inflación de la Fed, que es 2%, pues estás hablando de que si inviertes en treasuries, en términos reales vas a estar perdiendo dinero. Entonces, no es lo mismo tener valuaciones altas con tasas al 1 que tener valuaciones altas con tasas cercanas al 5, como fue en la crisis.com. No estoy diciendo que vayamos a alcanzar las valuaciones que vimos en la crisis.com, pero definitivamente pues está comprobado que la renta variable es lo que más genera riqueza, rendimiento y dinero a largo plazo. Y pues sí, o sea, definitivamente si queremos generar más rendimiento para nuestro portafolio y para nuestras inversiones, el único camino hoy es tomar más riesgo. Claro, hay formas de diversificar el riesgo y de no hacerlo pues, como si fuera un casino o como si fuera Las Vegas, como estas personas que mencionaba Juan Carlos de Reddit, que se ponen a tronar hedge funds y a tradear penny stocks a la lobo de Wall Street. Pero pues evidentemente, si queremos más rendimiento, la única forma es a través de más riesgo. Y si lo vamos a hacer, si vamos a tomar el riesgo de renta variable, pues tenemos que asegurarnos que podemos tolerar eso como inversionistas y que tenemos el horizonte de inversión, porque si no, pues a la siguiente crisis que nos toque, pues nos vamos a asustar, nos vamos a salir y en vez de ganar dinero vamos a perder dinero, ¿no? Entonces, pues sí es importante mencionar eso, que si queremos generar rendimiento, pues tenemos que tener el estómago para hacerlo. Perfecto, Walter. Muchísimas gracias. Si quieren, les pediría que nos movamos al tema de Latinoamérica. Y antes de pasar a ese tema, igual por ahí hay una estadística que vi la semana pasada. No me crean mucho el número, hay que investigarlo, pero creo que hay 5 o 10 trillones de dólares que están sentados en cuentas con tasas de interés negativas, ¿no? Entonces, todo ese dinero eventualmente va a buscar más rendimiento y un lugar, pues ya veremos si será la bolsa o real estate o algún otro tipo de activos, ¿no? Pero vamos a... Hay más o menos entre 17 y 19 trillones de dólares en instrumentos con tasas negativas. Tasas negativas, ¿no? A nivel global, sí. Bueno, pero vámonos, por si no se nos va a comer el tiempo.
Latinoamérica, muy rápido, ¿ven algún tema, algún país en particular con algún riesgo específico o algún país que tenga un upside interesante este año? Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, algo que les llame la atención de Latinoamérica para 2021. Pues mira, Pues sí. México, o sea, sin duda lo que a mí me llama la atención es México, porque por ejemplo, en términos de crecimiento, Brasil, como su paquete fiscal fue más grande, pues Brasil va a tener un mejor crecimiento en 2020 que México, quizá en 2021, pero algo que me llama la atención es el potencial que tiene México. ¿Por qué tenemos una moneda que resultó ser muy estable en 2020 después de la pandemia? Nos fuimos a 25, pero la recuperación fue impresionante, algo que no sucedió en Brasil. ¿Por qué se dio esto? Esto sucedió justamente por la parte fiscal. México, ante sus peers latinoamericanos, o sea, ante Brasil, ante Chile, Colombia, lo que resultó contraproducente al no reactivar la economía y que va a resultar en un crecimiento de 2020 muy malo, a futuro se puede aprovechar porque nos dejó en una posición fiscal sólida respecto a los países latinoamericanos. Esto le ha dado credibilidad a la moneda mexicana, le ha dado credibilidad a la deuda mexicana, pero si el gobierno no sabe aprovechar esto, pues esto se puede volver en contra si no se detona el crecimiento. Si no se detona el crecimiento en México, por mucho que se tenga una disciplina fiscal, pues sí entran en riesgo cosas como el grado de inversión y como la confianza de los inversionistas, que lo podemos ver en la inversión extranjera directa en nuestro país. También hay un peligro de que el país no crezca, porque, bueno, la mayoría de los instrumentos de deuda de México, o sea, la mayoría de los bonos gubernamentales están en manos de extranjeros, la mayoría en Estados Unidos, que en 2020 hubo una salida de flujos, pero digamos, fue una salida un poco natural, porque hubo salida de flujos de todos los países emergentes hacia activos refugio como en Estados Unidos. Los últimos meses se frenó esta salida, pero si los inversionistas no ven crecimiento en México y no ven que la inflación sigue controlada, pues sí hay un riesgo muy fuerte de que todo ese dinero se salga. Ya lo habías comentado tú, Armando, o Juan Carlos, se espera que Estados Unidos crezca en 2021 un 5%, esto pues también por efecto base por el golpe que hubo en 2020, y como México es el principal socio comercial bueno, como Estados Unidos es el principal socio comercial de México, ahí es donde se podría beneficiar México, o sea, más nuevamente por un factor externo que por factores internos, ¿no? Entonces, realmente los extranjeros, o sea, los mexicanos vemos a México muy mal, me incluyo, pero los extranjeros no nos ven con tan malos ojos, ven potencial de crecimiento, ven disciplina fiscal, pero pues los siguientes años, o sea, ahorita no podemos evaluar si la decisión de la austeridad fiscal fue buena o no. Yo creo que esa respuesta la vamos a tener en los siguientes años y va a depender de si vemos que se da un buen crecimiento económico o no. Que sinceramente yo tengo mis dudas, pero sí me llama la atención que por fuera no nos ven tan mal. Y no es el caso de Brasil, que los estímulos fiscales que realizó el año pasado, pues comprometen su posición, probablemente va a tener que hacer recortes, va a tener ajustes, o van a tener que ver que su moneda se siga depreciando. No sé si quieres agregar algo, Juan Carlos. Sí, claro. A mí me llama, de Latinoamérica me llama la atención particularmente Perú y Chile. ¿Por qué? Porque vienen elecciones generales. Ahí es un tema importante. ¿Por qué? Porque tienen un escenario parecido a México.
parecido en el sentido de que no hay mucho espacio ni fiscal ni monetario. Entonces, los estímulos que se hayan llegado a dar, que se haya hecho ese esfuerzo, pues han tenido su impacto, han salido de la pandemia parecido a México, con un poco de dificultad y sin un vecino en el norte como Estados Unidos, que pues, nos ha ayudado a lo mejor en la parte manufacturera. Entonces, en esos dos países yo veo preocupación por la incertidumbre política. De hecho, lo más probable es que ninguno de los dos partidos que está actualmente en el poder en estos dos países vaya a repetir. Entonces, eso pone todavía más incertidumbre y pone un freno para la inversión extranjera en esos países. En cuanto a Brasil, lo que yo observo es que, pues sí, se hizo un esfuerzo muy grande en materia fiscal, como lo menciona Walter, y pues eso es bueno. No, como dice Walter también, no sabemos a la larga qué tan bueno vaya a ser, pero lo que sí es un hecho es que ya se hizo el esfuerzo, pensando en que la pandemia iba a acabar pronto. Y ahorita, pues obviamente siguen con problemas importantes en esa materia en Brasil. Entonces, no sabemos si la pandemia va a acabar tan rápido y ese estímulo haya sido en balde. Entonces, eso es lo que preocupa un poco en Brasil. De hecho, su moneda lo refleja. El real estaba más o menos en 3.50, 3.70 cuando empezó la pandemia y ahorita está arriba de 5. Nunca recuperó su valor como lo hizo el peso. Y justamente puede ser por la responsabilidad de disciplina fiscal que tuvimos en México. Sin embargo, yo lo que veo aquí en México es que se pudo haber hecho un esfuerzo adicional. Creo que hubo ciertas formas que no se utilizaron en México y que sí se utilizaron en otros países como esos que les mencioné. Entonces, pues lo que tenemos en México es una disciplina fiscal y una austeridad excesiva que no nos va a sacar pronto de la crisis, justamente lo que les mencionaba, que hasta 2023 vamos a recuperar el nivel previo. Entonces, si lo vemos de esta forma, pues un esfuerzo adicional en la parte fiscal les hubiera causado un poquito más de crecimiento que a su vez genera un poco más de recaudación. O sea, ya a lo mejor ya este es un tema de Keynes, ¿no? Pero independientemente de eso, sí creo que la parte fiscal fue algo que se dejó mucho en México. Pero como aquí mencionan algunos en las preguntas, la parte del tipo de cambio es algo que nos preguntan muchísimo a nosotros como asesores y todo el mundo tiene miedo. Lo que dice Walter, todos vemos muy mal a México, pero el tipo de cambio siguió apreciándose durante toda la pandemia y eso es algo que sorprendió a casi todos. Pero aquí hay dos cosas. La primera es la tasa de interés que sigue siendo muy alta respecto a estándares globales. Y la segunda es la parte de la balanza comercial. La balanza comercial tiene mucho superávit en México. Y eso es algo que no es por las razones correctas, porque las exportaciones sí han crecido, pero no han crecido tanto. La mayoría ha sido Estados Unidos. Y las importaciones, que muchas veces es una medida por la cual nos damos cuenta del consumo interno, pues ahí nos damos cuenta que las importaciones han caído mucho. Entonces, sí, ahí tenemos un superávit que sin duda ha ayudado a la apreciación de la moneda, pero no es por las razones correctas. Y por último, respecto al tema de la inversión extranjera, yo lo que veo es que tenemos una falta de inversión en cartera bastante importante por la incertidumbre política, porque eso sí es cierto, o sea, desde afuera no nos ven tan mal, pero a lo mejor la parte gubernamental no les encanta y menos por el tema de que no se han respetado ciertos acuerdos con otras empresas que a lo mejor ya se tenían desde antes, desde este gobierno. Pero fuera de ello, se ve complicado que podamos tener un crecimiento en esa inversión, pese a que ahorita ya nos volvimos el principal socio comercial de Estados Unidos. Durante toda esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, los más beneficiados hemos sido nosotros. Y eso es lo único que ha mantenido a flote la economía mexicana, porque si no fuera por el sector externo, el consumo está muy deprimido y la inversión ni se diga. La inversión
ha tenido una caída brutal en este sexenio. Entonces, ahí tenemos esos factores que mantienen al tipo de cambio estable y creo que se mantendrá estable hasta que la Reserva Federal y otros bancos centrales de diversas economías empiecen a retirar algo del estímulo que se dio durante todo este tiempo. Cuando eso empiece a venir es cuando vamos a poder ver cuál va a ser el precio al que en donde se va a enfocar el tipo de cambio, que yo creo que podría ser a lo mejor un poco arriba de los 21 pesos. Porque ya desde antes de la pandemia se hablaba de modelos de tipo de cambio real que situaban al peso por arriba de los 20 pesos. Entonces, 20 pesos por dólar. Entonces, definitivamente ahí es un tema que habrá que monitorear en el futuro. Creo que eso sería hasta el próximo año por lo menos. Si nos remontamos a la crisis de 2008-2009, la Fed empezó a retirar el estímulo en diciembre del 2015, subiendo tasas. Un poquito antes ya empezaba con el tema de dejar de comprar activos financieros para el balance, pero de todas maneras podría pasar un buen tiempo para que esto suceda. Perfecto. Walter, Juan Carlos, muchísimas gracias. Nos quedan 10 minutos. Entonces, si quieren, para estos últimos 10 minutos les propondría respuestas de 30 segundos para tratar de cubrir muchas de las preguntas que tenemos aquí formadas, ¿no? Empezaría, si alguno de ustedes tiene algún comentario en particular sobre la economía en Argentina, algo relevante que pudiera pasar en 2021, o lo más probable es que siga la tendencia y la inercia que ya trae. Pues parece que lo más probable es que siga la tendencia y la inercia que ya traen de estarse peleando con el Fondo Monetario Internacional y con sus acreedores, ¿no? Fuera de eso, la verdad no le doy seguimiento, pero pues todos sabemos que está en constante pleito con los acreedores y con el Fondo Monetario Internacional. Ok. Otra pregunta, recomendaciones de inversión en cuanto a sector, país o región. Y yo aquí la complementaría con algo. ¿Qué incentivo tendríamos hoy para invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, en comprar un Aftrac, cuando realmente no vemos un motor importante ahí, no hay empresas tecnológicas, América Móvil pareciera que pues ya acabó su reinado? ¿Cuál sería el caso para ser bullish con la Bolsa Mexicana de Valores? Pues me gustaría decirte una razón para invertir ahí. Yo creo que la Bolsa Mexicana de Valores se ha vuelto más un lugar donde operar cuando se ve barato. Bueno, cuando se ve barato porque sigue barato, ¿no? Pero cuando se ve más barato. Yo veo varios riesgos ahí, justamente el riesgo cambiario, el riesgo político y desde luego lo que mencionas. No hay empresas que tengan alto potencial de crecimiento. Entonces, ahí sí es un análisis más fundamental donde si alguna empresa pues se nota demasiado baja en sus valuaciones, ahí es cuando hay que entrar. Ok. Otra pregunta, ¿cómo es posible que Tesla tenga un valor de capitalización mayor a las 10 principales armadoras del mundo? ¿Algún comentario sobre Tesla? Y quizás, ¿será un síntoma de estas posibles burbujas en activos generadas por los programas de apoyo y estímulo? Sí, puede ser un síntoma. Pues todo es posible, ¿no? En el mercado de valores, o sea, invertir, no se trata del estudio puntual de los números, y las inversiones se trata del estudio del comportamiento de la gente con el dinero, ¿no? Entonces, pues vemos pronósticos pues muy irreales de Tesla, donde va a recibir muchísimo flujo en el futuro, en los siguientes 5 o en los siguientes 10 años. Y pues sí, efectivamente, si las tasas se bajan, pues impacta muchísimo a esos flujos futuros, que pues flujos presentes que tienen empresas consolidadas, como por ejemplo América Móvil, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo es posible? Pues prácticamente porque en el mercado de valores cualquier cosa es posible. Digo, ya habló Juan Carlos de GameStop y de otras cosas. Que sea racional o que sean precios razonables, pues eso ya
es tema de otra discusión que ya no me alcanza el tiempo para responder. Perfecto. A mí rápido me gustaría comentar muy brevemente al respecto. Creo que está sobrevaluada, no sabemos qué tanto. La capitalización de mercado es arriba de los 800 billion, que me parece bastante elevado, suponiendo que la siguiente armadora en valor de mercado es de 200 billion, y luego sigue otra eléctrica que es NIO, que tiene 100 billion. Entonces, estamos hablando de que hay especulación al respecto. Creo que hay un factor en contra para Tesla, y que es que los precios de los coches son bastante elevados. Entonces, a mí me parece que sería difícil que pudieran dominar el mercado por completo con precios tan elevados. O sea, a mí se me hace bastante similar la marca a lo que podría ser BMW. Entonces, si tenemos en cuenta que los autos de combustión interna ya no se van a poder vender después de 2030 a 2050, dependiendo del lugar. En California se dice que a partir de 2030 ya no vendes coches de combustión interna. Entonces, sí es algo importante. Creo que el negocio no solamente son los coches, sino también las baterías, pero bueno, hay que estar muy atentos a este sector porque hay muchísima especulación alrededor de todo el tema de las baterías, de los autos y en general de todos los coches eléctricos. Es una industria que está muy subiendo mucho, pero con mucha especulación. Sí, y algo rápido que se nos olvidó mencionar a Juan Carlos y a mí, hasta el mismo Elon Musk ya dijo que el precio de la acción le parece caro, ya mandó un correo a sus empleados diciendo que las expectativas del mercado son muy altas, pero pues que ellos sigan trabajando. Tesla puede caer 50% y no deja de ser una gran empresa. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas, muchas sobre el tipo de cambio y tasa de interés, que creo que ya se comentó, otras que ya no vamos a poder cubrir, pero me gustaría cerrar con dos temitas que dan para otra conferencia. Pero bueno, tratemos de resumir las respuestas a 5 minutos. Uno es las expectativas ahora de la relación México-Estados Unidos, ¿no? Con el cambio y la llegada de la administración Biden. ¿Cuáles son los temas importantes que quizás pudieran cambiar? Y el otro es el posible efecto del ambiente político en México por las elecciones intermedias, ¿no? Ahí, digo, pues a lo mejor más que predecir el resultado, pues ver escenarios de lo que pudiera pasar dependiendo de los resultados de las elecciones. No sé si alguien quiera comentar algo sobre esos dos pequeños temas. Sí, pues bueno, en la parte de la relación con Biden, creo que fue una muy mala señal el hecho de no reconocerlo a tiempo, el tardar tanto en reconocer los resultados de las elecciones presidenciales. Por otro lado, pues son presidentes muy diferentes, porque López Obrador es anti-establishment completamente, al igual que lo era Donald Trump, y por eso la llevaban relativamente bien. Creo que mientras Estados Unidos no se meta con el tema de revisar la aplicación del TEMEC, o sea, de revisar el cumplimiento en cuanto a salarios y otros temas, creo que todo va a estar muy bien. Y mientras no terminen esa mala relación con China. Eso sería lo primero. Y lo segundo es que México colabore con Biden para poder sacar la reforma migratoria. Eso es algo que llevan pues, prometiendo mucho tiempo y todavía no se ha logrado. Entonces, hay que ser bastante precisos en la ayuda que se da a Centroamérica. Lo tienen que hacer de forma conjunta, pero también tenemos que tener mucho cuidado con no dejar pasar migrantes, todo ese tema, para que pueda salir la reforma migratoria y finalmente muchos inmigrantes puedan sacar su ciudadanía y se mantenga el programa de los Dreamers. Walter, no sé si quieras cerrar con algún comentario. Sí, pues justo es probable que Biden quiera revisar el cumplimiento del TEMEC. Sin embargo, los economistas y los mercados ven que México está ante una mejor posición con Biden que Donald Trump, porque, por ejemplo, pueden desaparecer aranceles específicos que puso Biden. De hecho,
un factor adicional a la apreciación del tipo de cambio justo fue la elección de Estados Unidos, porque desapareció un riesgo idiosincrático para México, ¿no? Que pues era el riesgo Trump, que pues nos agarraba agarraba a México de burrito y pues tenía varias cosas en su agenda en contra de México. Biden no tiene todo esto, entonces por eso, si ustedes se ponen a ver la gráfica del tipo de cambio, hubo una apreciación sorpresiva justo después de la elección. Entonces, esto es porque se espera que con Biden mejore la relación México-Estados Unidos, a pesar de que se puede tomar mal que mande supervisores a vigilar el cumplimiento del TEMEC, ¿no? Sin duda, pues el TEMEC nos deja muy bien parados para aprovechar el lugar como primer socio comercial de China. Pues como ya lo habíamos mencionado, tanto Juan Carlos como yo, el que Estados Unidos sigue siendo un motor de crecimiento para el mundo, y el que nosotros seamos su principal socio comercial, pues es algo que puede generar sorpresas positivas para el alza en México. Y pues eso sería todo, Armando. Perfecto, Walter. Juan Carlos, muchísimas gracias. El tiempo sabía que no nos iba a alcanzar, pero creo que le dimos una buena peinada a un número de temas importantes. Muchísimas gracias por su participación, y no sé si Rodrigo o Jesús quieran cerrar la sesión como siempre, por favor. Rodrigo, ¿por qué no nos diriges unas palabras? Sí, muchas gracias. Pues muy interesante la conversación que hemos tenido esta tarde, esta noche. Y bueno, pues quiero agradecer sinceramente a Jesús Bush, Armando Nuricumbo, por su moderación. Realmente ellos nos ayudan a que aprendamos más de los expositores que tenemos. Y pues muchísimas gracias a Walter Buchanan y a Juan Carlos García Viejo. Les pido a todos, por favor, prender sus cámaras y sus micrófonos para que les demos un fuerte aplauso, como sabemos nosotros, a nuestros expositores de hoy, que nos han ilustrado mucho sobre la economía y lo que viene en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.